Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Flores y les doy la bienvenida a esta clase de Excel. Hoy trabajaremos con el archivo llamado 6-artículos exclusivos.xlsx. Y básicamente lo que vamos a desarrollar son algunos ejercicios con funciones básicas y también con referencias absolutas y relativas. Veamos qué es lo que nos dice el ejercicio. Objetivo: realizar fórmulas en la planilla de cálculo de acuerdo con los requerimientos y aplicar referencias relativas y absolutas de acuerdo con los requerimientos. Caso: la empresa DecoExport ha recibido varios artículos exclusivos provenientes de diversas partes del mundo. Le han solicitado realizar los cálculos necesarios para saber el total general a pagar. Guardar el libro con el nombre Artículos exclusivos-apellido alumno. Para realizar los cálculos debe: 1. Calcular el precio unitario en dólares, o sea, el precio en euros por el valor del dólar. 2. Calcular el precio unitario en pesos, o sea, el precio del dólar por el valor del dólar. 3. Calcular el IVA, que sería el precio neto por el IVA. 4. Calcular el total, que es el precio neto más el IVA. Y 5. Calcular el total a pagar en la celda que corresponda. Vamos a aplicar referencias relativas y absolutas cuando corresponda. Vamos a aplicar formato moneda también cuando corresponda. Muy bien, vayamos entonces al archivo Excel y ahí lo tenemos. Si se fijan, primero voy a aumentar el zoom para que se vea bien esta pequeña planilla. Si se fijan, tenemos secciones, en este caso cerámica, confección, deporte, etc. Tenemos el nombre del artículo, o sea, tubos, plato decorativo, juego de té, etc. También tenemos el país de origen, como por ejemplo China, Japón, España, Italia, Marruecos, etc. Y tenemos el precio en euros. Entonces tendremos que trabajar en euros, en dólares y en pesos chilenos. En la parte inferior nos vamos a dar cuenta de que hay una tablita para la conversión de monedas que me lo dieron en la misma planilla. Y además está el IVA, que es el impuesto que pagamos en Chile y que corresponde al 19%. Entonces, para comenzar, vamos a pasar este valor que está en euro, lo vamos a pasar a dólares. Por lo tanto, para traspasarlo tendremos que multiplicar este valor, que sería de 2, por el valor del dólar que está en B44. O sea, lo vamos a multiplicar por 1,3575 10 milésimos. Un entero, 3575 10 milésimos. Pero fíjense en algo, este valor se mantiene constante, por lo tanto tendré que poner signo peso antes de la letra y antes del número de la celda. En cambio, este de acá no. Como este es variable, decimos que es una referencia relativa. Como el valor de aquí abajo es constante, decimos que es una referencia absoluta e implica ponerle signo peso. Comencemos entonces. Precio en dólares, eso es signo igual. Colocamos el valor de D2 por el valor del dólar, de euros a dólares. Y aquí está. Entonces hacemos clic en un entero, 3575. Por lo tanto, si se fijan aquí en la barra de fórmulas, tengo anotado signo igual de 2 por B44. Pero ahí voy a presionar F4, botón F4, para que quede como D2 por signo peso B, signo peso 44. Eso es importante porque cuando ahora yo baje, yo quiero que el D2 cambie en forma automatizada, o sea, pase a D3, D4, D5, etc. En cambio, el B44 quiero que se mantenga constante. Presiono Enter y ahí lo tenemos. Ahora voy a hacer un clic en la misma celda y en el vértice inferior derecho, ahí se ve como un cuadradito muy pequeño, ahí voy a hacer doble clic. Y ahí aparecen en forma automática todos los valores luego de la conversión de euros a dólares. Muy bien, ahí están todos. Ahora tenemos que pasar a pesos chilenos. Por lo tanto, lo que voy a hacer básicamente es pasar de dólares
a pesos chilenos. Pero para eso voy a tener que multiplicar el valor que está aquí en la columna E, que en el primer caso sería E2, después va a ser E3, E4, etc. O sea, es una referencia relativa. Pero el valor del dólar lo vamos a encontrar en D44. Decimos en este ejemplo, obviamente, que el dólar está a 534 pesos chilenos. Es un simple ejemplo. Sabemos que ahora está mucho más caro ese valor, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá, me posiciono en F2. Recordemos que esto lo hacemos de manera manual para entender la lógica. Después, más adelante, vamos a utilizar el asistente de funciones, que es mucho más fácil, obviamente. Entonces, posicionado en F2, voy a colocar signo igual, E2, tal cual E2, porque es una referencia relativa, y eso por, en este caso, D44. Pero el D44 le voy a presionar el botón F4 para que salga signo peso D, signo peso 44, debido a que ese valor se mantiene invariable, se mantiene constante. Entonces, conclusión, posicionado en C2, coloco signo igual, E2 por signo peso D, signo peso 44. Presiono Enter y ahí tenemos la conversión. Hacemos doble clic en el vértice inferior derecho y ahí aparece. Muy bien. Tenemos entonces ahora el precio en pesos chilenos. Ahora, necesitamos calcular el IVA. ¿Alguien se ha dado cuenta que de repente uno va a preguntar y uno, no sé, pregunta por una pantalla de computador y le responde, no vale tanto dinero, vale 500.000 pesos más IVA? Ese IVA es un impuesto sobre los 500.000 pesos, es un porcentaje y en Chile en este momento equivale al 19%. Entonces, en otras palabras, voy a tener que multiplicar este valor F2, que es una referencia relativa porque luego se va a ir actualizando a los siguientes valores, pero lo voy a tener que multiplicar por el 19%. Dicho de otra manera, este valor 19%, ese es un valor constante, o sea, es una referencia absoluta y por tanto voy a tener que colocar signo peso en la celda. Me refiero a la celda B48, quedaría como signo peso B, signo peso 48. Veamos cómo queda entonces. Posicionado en la celda G2, coloco signo igual, F2, tal cual, sin signo peso, por, y ahora me voy al 19%, por B48, y ahí presiono la tecla F4. Por lo tanto, es como que yo hubiera escrito, estando posicionado en la celda G2, hubiera escrito signo igual, F2 por signo peso B, signo peso 48. Presiono Enter y ahí tenemos el valor. Voy a bajar, doble clic en el vértice inferior derecho, donde sale un cuadradito pequeñito y aparecen en forma automática los demás valores. Ah, pero miren acá, hay signos gatos. ¿Por qué hay signos gatos? No es que sea un error, sino que cuando un número es más grande que el ancho de la columna, aparece de esa manera. Y la solución es muy fácil. Me voy a posicionar entre G y entre H y ahí voy a hacer doble clic con el botón izquierdo del mouse, de tal manera que el ancho de la columna se ajuste a la necesidad. Doble clic, veamos. Excelente, ahí apareció. Le faltaba espacio. Entonces, conclusión, ahí tenemos el IVA. Y por supuesto, el total va a ser la suma de los dos valores. O sea, voy a comprar un mouse y me dice, no, vale 101.744 pesos más IVA. Ah, pero el IVA, o sea, el impuesto, es de 19.331. Quiere decir que ya no cuesta 101.000, sino que vale algo más de 120.000 pesos. Entonces voy a hacer clic en la posición H2 y voy a hacer signo igual, luego F2 más G2, sin poner signo peso debido a que ambos valores son variables. O dicho de otra manera, son referencias relativas. Necesito que vayan actualizándose hacia abajo.
Conclusión, posicionado en H2, coloco signo igual, F2 más G2. Presiono Enter y ahí tenemos el resultado final. Hago clic ahora en H2 y ahora hago doble clic en el vértice inferior derecho. Sale un pequeño cuadradito, doble clic entonces y ahí están todos los valores. ¡Wow! Aquí también aparece signo gato. Entonces doble clic y ahí sí se ajustó al tamaño que necesitaba. Muy bien, y ahí tenemos el total a pagar. Veamos si es que nos falta algo. A ver, ¿era eso? Sí, solamente cálculos. Excelente. Lo tenemos listo entonces, no nos falta absolutamente ningún dato. Muchas gracias.